Damos muchas bendiciones a todos en esta tarde-noche. Damos gracias a nuestro Dios poderoso y quiero pedir disculpas por la demora, por el tipo de conexión, ya que estoy fuera de los estudios del Centro de Sanidad, estoy fuera del lugar de transmisión y tratando pues de cumplir este propósito. Estoy haciendo una transmisión fuera de estudios, así que las disculpas por el retraso en las imágenes. No sé cómo esté el audio, así que espero que cada uno esté reportando cómo encuentra el audio. Me confirma cómo encuentra el audio de la transmisión, la imagen. Pero bueno, aquí estamos a ver qué lo máximo que podamos hacer para obtener la clase de este día. Queremos pues bendecir su vida y que hoy Dios nos permita ahondar un poco en la transmisión del día de hoy. Así que pues delante del Señor hoy pues nos presentamos diciéndole al Señor gracias por este tiempo precioso, este tiempo poderoso, y que sea Dios con nosotros en esta mañana, no, en esta tarde, disculpe. Vamos a agradecerle a Dios porque Él pues nos mantiene aquí en la expectativa. Estoy tratando de conectarme, esto básicamente ha sido improvisado, pero bueno, aquí vamos a hacer lo mejor que podamos. Estoy en espera de poder conectarme también con los estudiantes. Vamos a hacer lo posible aquí. Okay. Bueno, damos la gloria al Señor, pues que Dios se siga pues glorificando, que Dios siga extendiendo su mano de misericordia y hoy podamos pues tener este curso. No sé cuántos estudiantes ya están conectados. Estoy tratando aquí de verificar esta conexión. Gloria sea el nombre del Señor. Comparta con otros estudiantes esta transmisión. Gloria sea el nombre de Cristo. Llegó un poco atrasado, estaba organizando algunas cosas, puesto que vamos a viajar en el día de mañana. Pero aquí estamos para mirar y continuar con este hermoso curso, que entre otras cosas es una grande bendición que nosotros podamos recibir esto. Si se detiene la imagen, no se preocupe, lo importante es que usted pueda escuchar el audio. Ya sabemos que el internet que ahora estamos trabajando no es el mismo de los estudios del Centro de Sanidad, pero lo más importante es que usted pueda en esta tarde recibir esta enseñanza que Dios nos tiene. Así que estoy todavía haciendo ajustes. Gloria al Señor. Vamos aquí. Seguimos haciendo los ajustes.
Quiero saber cómo escucha el sonido. Gloria al Señor. ¿Cómo está la imagen? Gloria a Dios. Ok, mis hermanos. Vamos a mirar acá. ¿Cómo está la imagen? Ok, bueno, vamos a dar inicio. Gloria a Dios. Y pues los estudiantes que no están, dado que cuando se suspenden clases, los estudiantes están un poco desadaptados nuevamente con el horario, pero aquí vamos, gracias a nuestro Dios. Vamos a cerrar todo lo que podamos acá para que no se gaste el poco internet que tenemos aquí. Gloria al Señor. Ok. A cerrar lo más que podamos. Ok, vamos a empezar en esta tarde y a todos los estudiantes que sepan que estamos en un curso que es bastante especial, un curso que hemos estado hablando acerca de ese sacrificio de Cristo, hemos estado hablando del propósito de Dios, hemos estado hablando de la caída del hombre, hemos estado hablando muchas cosas y todo esto que estamos hablando en estos días de este curso simplemente es la manera de que usted pueda entender la condición del ser humano creado a la imagen de Dios y cómo esa imagen pues se quedó totalmente desvirtuada, la cual ya no representa realmente la imagen de Dios, porque esa imagen fue dañada por causa del pecado. Y estamos hablando acerca de esto porque es necesario. Lo que yo quiero es crear conciencia en el creyente, en usted, crear conciencia de la condición del hombre sin Dios. Cuando creamos conciencia de la condición de los que no tienen a Cristo, eso nos mueve a misericordia para ayudar al que está en necesidad. Cuando usted descubre cómo está el hombre sin Cristo, cuando usted a través de la Escritura puede comprender esa posición tan desventajosa ante la influencia maligna, usted entonces entenderá por qué hay muchas personas que siguen atadas, muchas personas que siguen bajo la influencia, bajo la potestad del reino de las tinieblas. Entonces, importante tener ese concepto acerca de la condición del hombre. Hoy vamos a entrar en el módulo número 3, que es el sacrificio de Cristo y la redención del hombre. Es fundamental conocer estos principios que, como les he dicho, te van a ayudar a ser movido a misericordia por aquellos que están perdidos, para que comprendas cómo Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Permitió que su Hijo fuera a la cruz y derramara su sangre para nuestra redención. Así que es un acto de nobleza, un acto de amor de Dios hacia nosotros. Entonces, miremos atentos a esto que nos enseña esta palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a analizar, tenemos para este tema, vamos a tocar 3 aspectos fundamentales
No nos va a dar tiempo a tocarlo todo, pero vamos a hacer lo más posible para que podamos ir entendiendo estos procesos. De pronto alguno dirá que estamos enfocándonos mucho en esto, pero que es fundamental. Si un creyente desconoce el fundamento del sacrificio de Cristo, difícilmente va a gozar de las bendiciones de la gracia. Si usted no conoce este sacrificio, el porqué del sacrificio, cuánto costó el sacrificio, no va a disfrutar de la bendición de la gracia, porque piensa que no tiene ningún valor. Sí, morir en la cruz para mucha gente no tiene valor, pero para aquellos que entienden este proceso, se convierte en una fuerza muy poderosa que te va a ayudar a ti a vivir en esta gracia y a ser administrador de la gracia para que otras personas también se beneficien de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Así que vamos a ver el sacrificio de Cristo, vamos a ver el proceso del sacrificio para redención y vamos a ver la redención del hombre. Estos son los tres temas que vamos a abordar en este módulo número 3, que es el sacrificio de Cristo y la redención del hombre. Gloria sea el nombre de Jesús. En primer lugar, vamos a hablar acerca del sacrificio de Cristo. Vamos a tener una reflexión profunda sobre el amor redentor del Padre. Es la idea. Gloria sea el nombre de Jesús. Y aquí vamos a ver, en esta reflexión profunda, vamos a ver qué es el sacrificio de Cristo, por qué era necesario, qué logró Jesús con su sacrificio, cómo debemos responder. Y vamos a sacar una conclusión. Entonces, estos 5 puntos, si usted está pues anotando, bueno, gracias a Dios porque usted puede anotar para que después pueda estudiar y asimilar. Son verdades fundamentales del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué es el sacrificio de Cristo? El sacrificio de Cristo se refiere a la entrega voluntaria de Jesús, el Hijo de Dios, quien dio su vida en la cruz para pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Es decir, que es el acto central del Evangelio y el mayor gesto de amor divino. Entonces, en primer lugar, hay que entender que el Señor no estaba obligado a ir a la cruz. Él lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros. Asimismo, el Padre entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y el Hijo aceptó ser sacrificado para redimir a una humanidad, a una generación que estaba absolutamente perdida. Allí encontramos el amor de Dios, cómo Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo por nosotros. Él no tenía la necesidad. El Hijo no tenía por qué ir a la cruz, pero por causa de nosotros fue hecho. Entonces, esto nos llena a nosotros de reconocimiento del amor, de la grandeza de nuestro Dios, al ver cómo el Señor hizo este sacrificio por amor a nosotros. Entonces vamos a entender que este es un proceso de la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Saber lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para traer la bendición a nuestra vida. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un texto muy poderoso. Yo en alguna ocasión les he comentado de este texto, porque habla acerca de esta dádiva de Dios, de esta entrega en sacrificio. O sea, el Padre entregó a su Hijo sabiendo que iba a ser crucificado, que iba a ser colgado en el madero, a sabiendas que iba a derramar su sangre. Este es un acto un poco complicado
porque el Padre amaba profundamente al Hijo, pero por causa de nosotros lo entregó confiando en la santidad del Hijo, en la obediencia del Hijo para su redención. Esto es muy importante porque ahí vemos la fe de Dios de entregar a su Hijo esperando que por causa de la obediencia de su Hijo pudiera levantarse de la tumba. Eso significa que este sacrificio hubiera fallado si el Señor hubiera desobedecido la palabra de Dios. Entonces el Padre estaba absolutamente confiado en que el Hijo llevaría una vida de obediencia. Entonces el plan desde un principio fue que el Hijo fuera a la cruz y derramara su sangre para redimir a la humanidad. Entonces es un acto de fe, de confianza, es un acto de parte del Señor, de entrega, de sacrificio, de confianza, de amor por toda la humanidad. Entonces tenemos que entender estas verdades y tomar estas verdades como el fundamento de la fe cristiana, el fundamento de nuestra verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre enfatizo que hay una palabra que dice para que todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree. Es decir, que la fe y la creencia está en el Señor. O sea, permaneciendo en el Señor. Cuando nosotros creemos permaneciendo en Cristo, entonces vamos a obtener la vida eterna. Entonces la vida eterna está cuando usted cree en Cristo para vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Continuamos. ¿Por qué era necesario? Desde el pecado original en el Edén, Génesis 3, la humanidad quedó separada de Dios. La justicia divina exige que el pecado sea castigado con la muerte, según Romanos 6:23. Ningún ser humano podía cumplir perfectamente la ley ni ofrecer sacrificio puro. Solo Cristo sin pecado podía ocupar nuestro lugar. Este sacrificio del Señor era un sacrificio de una sangre sin mancha y sin contaminación. Alguien que nunca hubiese pecado, para que entonces fuera una redención perfecta, porque era una sangre sin mancha, era una sangre pura, una sangre inmaculada absolutamente. Entonces, gracias a esa vida de obediencia, el Señor llenó el requisito para poder rescatar a toda humanidad que estaba perdida. Toda una humanidad estaba perdida y solamente había una sangre preciosa que podía traer salvación al hombre. Era la sangre de Cristo, una sangre pura. Alguien que nunca pecó, que nunca mintió. Alguien que fue obediente en todo al Padre. Era la persona más indicada para que pudiera resucitar. ¿Por qué? Porque no había nada que lo pudiera condenar de tal manera que permaneciera en el infierno. Porque el infierno no pudo detener al Señor, porque en Él no había memoria de pecado. No había nada que lo acusara. De tal manera que el infierno no lo pudo retener. No había argumentos para que el Señor permaneciera en la muerte. Y por eso la muerte no lo pudo retener y resucitó en victoria, trayendo a nosotros la redención. Entonces era necesario que alguien como Él fuera a la cruz, para que entonces sí nos diera a nosotros esa redención que nosotros necesitamos. Es un acto muy poderoso y estas verdades son fundamentales para que usted entienda el valor del sacrificio, el valor de la sangre de Cristo. Cuando usted entiende estas cosas, entonces va a saber que hay poder en Dios para rescatar a la humanidad. Por eso nosotros decimos
hay poder en la sangre de Cristo, porque es una sangre limpia y sin mancha, que tiene el poder de anular el pecado en la vida de las personas. Es una bendición grande. Dice Isaías 53:3, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto resume todo esto que estamos hablando en esta hora, porque por causa del Señor fuimos nosotros curados. O sea que por su muerte y resurrección ha venido la vida a nosotros. Dios nos ha dado vida a través de Jesús. Entonces, por su llaga hemos sido nosotros curados. Entonces, hace cientos de años atrás, ya se había establecido por la Biblia que alguien vendría y derramaría esa sangre preciosa para que usted y yo fuéramos totalmente librados. Entonces Dios hizo la provisión para que Jesús viniera en el cumplimiento de esta palabra. Esta es una palabra profética en Isaías 53, que se cumplió con la venida de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. ¿Qué logró Jesús con su sacrificio? ¿Cuál fue ese alcance? Primero, la redención. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo, se pagó el precio. O sea, redimir es el rescate. Entonces, la sangre de Cristo es el precio pagado para el rescate, porque la humanidad estaba sometida a la influencia satánica, la influencia de las tinieblas. Usted recuerda que Adán falló y entregó su autoridad a Satanás, la serpiente. Entonces Cristo ha venido para tomar en rescate esa humanidad que estaba bajo la influencia satánica. Esto es lo que es la redención, el pago del precio de nuestra libertad. Dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, mediante ese sacrificio de Cristo, hemos obtenido esa redención por la sangre de Cristo, el perdón de pecados según esa abundante gracia de nuestro Dios. También que se logró con el sacrificio ser justificados, o sea, la justificación. Somos declarados justos delante de Dios. Y le voy a explicar un poco acerca de qué es la justificación, porque nosotros siempre usamos la palabra, decimos, tú estás justificando a alguien, dando a entender que le estás dando la razón a alguien que no la tiene. Eso es lo que nosotros hemos entendido por justificación. Pero si vamos a la Biblia, la justificación es que Dios reconoce que somos pecadores, que sí hay mérito para la perdición, pero que nos perdona. Esa es realmente la definición de ser justificados por Dios. Justificados por Dios no quiere decir que Dios justifica lo que hiciste, que Dios dice, no hicieron nada. Dios dice, sí hicieron, sí pecaron, pero los perdono. Esa es la justificación. Dios declarando que somos culpables y a la vez perdonarnos esa ignorancia que hemos hecho. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este texto nos habla que esta justificación es por la fe. Hay gente que sí falló, pecó y hoy se siguen condenando. Pero cuando somos gente de fe que creemos en Dios, que creemos en el poder de Dios, entonces nosotros por medio de esa fe, entonces podemos alcanzar la misericordia de Dios diciendo, por fe yo creo que Dios me ha perdonado. Porque el perdón es un acto de fe. O sea, ser perdonados es un acto de fe en que nosotros
creemos que Dios sí nos ha perdonado. Entonces no tenemos condenación al respecto. Entonces, si tú cometiste un pecado, un hecho, y sientes que Dios no te ha perdonado, es porque tú no tienes la fe suficiente para saber que ya Dios te perdonó y que Dios pasó por alto tus pecados. Él pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces eso nos sirve a nosotros para afirmarnos en Dios y para decir: Señor, gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Es una bendición este tema de la justificación. Así que nunca se lo olvide Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ya sabe, la justificación viene por medio del creer. Es por fe. Si hay condenación en alguien es porque no ha creído que Dios la ha perdonado. Entonces, somos justificados pues por la fe. Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que fue a la cruz por nosotros, el que nos libró de esa condición de culpabilidad, que íbamos directo a la perdición eterna, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Damos gloria al Señor en esta noche por este estudio. Espero que usted esté recibiendo lo que Dios tiene para con su vida. Entonces, tercer punto de este tema de reflexión sobre el amor redentor del Padre es que el Señor también logró la reconciliación. La reconciliación. Fuimos restaurados a nuestra relación con Dios. Según a los Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando yo estaba hace muchos años estudiando este texto bíblico, porque me gusta analizar mucho lo que dice la Biblia, y yo me quedé pensando: reconciliación. Esa palabra, reconciliación, empezó a dar vuelta en mi cabeza por muchos días, porque yo decía: tú te reconcilias con alguien cuando tú estabas en buena relación con esa persona, porque si tú nunca has peleado con alguien, tú no tienes por qué reconciliarte con alguien. O sea, para reconciliarnos con una persona significa que antes estuvimos bien. Y entonces hubo una disputa, un desacuerdo, y rompimos la relación. Y volvemos a esa persona y decimos: mira, yo me quiero reconciliar contigo. O sea, yo quiero volver a como antes. Esa es la reconciliación. Y entonces esta palabra empezó a ahondar en mi mente. Yo decía: reconciliación. ¿Pero por qué reconciliación? Y hasta que el Señor me llevó a Edén, al principio de la creación. Cuando Dios hizo al hombre, ya todos saben que lo hizo conforme a su imagen y semejanza, y había una intimidad, una relación perfecta del Padre con su creación, con Adán y Eva. Entonces, en esos tiempos hermosos, había un buen diálogo, una buena comunicación. Era un ambiente divino, glorioso, poderoso, porque había una buena conexión. Pero cuando vino el pecado, se rompió la buena relación. Y ese rompimiento pues trajo que se diera un distanciamiento del hombre con Dios. Pero gracias a Jesús
El Señor trajo la reconciliación. Y entonces cuando hablamos de la reconciliación del hombre con Dios, tenemos que entender que este tema de la reconciliación no es simplemente que tú ahora eres cristiano. Reconciliación significa que Dios te está llamando para mantener la intimidad tal y cual la tenía con Adán y Eva en el Edén. Había una conexión directa. Dios hablaba directamente con ellos. Dios tenía un acercamiento continuo con ellos. Ellos escuchaban la voz de Dios y Dios escuchaba la voz de ellos, porque había una comunión. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que esta reconciliación sea más allá del concepto humano que nosotros tenemos de reconciliarse con alguien, es volver a ese mismo estado de intimidad, de relación, ese acercamiento íntimo. Entonces, el sacrificio de Cristo ha logrado la reconciliación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un factor que se llama condenación, que impide que usted pueda tener una relación con Dios como al principio de Adán y Eva. Entonces la culpabilidad del hombre le restringe para llegar a ese estado reconciliatorio con Dios, donde usted puede hablar cara a cara con Dios. Entonces el sacrificio de Cristo ha hecho la provisión para que hoy usted y yo caminemos como caminaba Dios con Adán y Eva, al aire del día, hablando con el Padre Celestial. Eso Cristo lo alcanzó en la cruz, pero nosotros, pues, por causa de esa culpabilidad, de esa condenación, que no nos permite acercarnos con Dios a libertad, no nos permite acercarnos con Dios a esa unidad, impide que usted disfrute de las bendiciones de Dios. Ahí es donde la gracia de Dios se estanca. Ahí es donde la gracia de Dios se detiene por culpa de nosotros, porque no hemos experimentado tal libertad que Dios tiene para nosotros. Y entonces no hemos completado a cabalidad la reconciliación, porque la reconciliación es eso: volver a una unidad original, como la del principio. Eso lo alcanzó Cristo en la cruz. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces hemos sido llamados también para llevar a otros a un estado de intimidad y conexión con Dios. Pero si usted está todavía con la culpa, le va a costar trabajo llevar a otros a reconciliación. Es un tema profundo que quiero que usted lo analice, que medite en estas verdades y usted diga: hay que ahondar en esto, hay que meditar en esto. Entonces yo le dejo estas ideas para que usted sepa que nuestra vida cristiana apenas inicia. O sea, la iglesia necesita ahondar mucho más en las bendiciones de Dios, porque hemos estado tímidamente delante de Dios por mucho tiempo, porque no hay esa libertad. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué logró con Jesús con su sacrificio? La victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Qué logró el Señor? La victoria sobre el pecado y la muerte. Cristo venció al diablo, Hebreos 2:14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Este es un tema de mucho debate. Este es un tema que hay que entender. No es fácil entender este tema, pero en lo que podamos, vamos a hablar de este tema. Y aquí el tema está radicando en que dice la Escritura: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Esto significa, carne y sangre, que ellos, esta condición de carne y sangre, los llevaba a un envejecimiento, ¿no? Porque la sangre no es eterna, la carne no es eterna. Eso significa que ellos, Dios los hizo para que por su obediencia vivieran eternamente. Pero cuando pecaron, participaron de carne y sangre. Eso significa que, concluyendo, porque todo esto es conclusión del texto, de lo que leemos. Si decimos que Adán y Eva participaron de carne y sangre, quiere decir que antes la condición que ellos tenían no les llevaba a la muerte, porque ellos fueron creados por Dios para que obedeciendo vivieran eternamente. Entonces, cuando ellos participan del pecado, hubo una transformación de su genética. La genética del hombre cambia cuando entró el pecado original en su vida, porque ellos no estaban hechos para morir, porque Dios lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Pero cuando ellos pecan, hubo una transformación en su genética. La genética de Adán y Eva cambió por causa del pecado. Usted sabe que dice la Biblia que esto trajo la muerte en ellos. El pecado llevó a la muerte del hombre. Es decir, que ellos no estaban diseñados para morir. Por eso entendemos que cuando ellos pecan, su genética, su ADN cambió absolutamente. Para que usted se dé cuenta lo que causa el pecado. El pecado causa estragos en la misma genética del hombre, en el ADN del hombre. Entonces dice aquí que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, ellos no habían participado de sangre y carne hasta cuando pecaron. Entonces Jesús, como tenía que venir a librarlos de esa condición, entonces Él tenía que venir en esa misma condición. Entonces dice la Biblia que también participó de lo mismo. Entonces Jesús vino también en carne y sangre para poder rescatarlo de esa misma condición que tenía. Una manera, pues, de explicarle esto es, por ejemplo, si dos personas están en una isla abandonados, para rescatarlos, alguien tiene que ir a esa misma isla a rescatarlos. Y ese lugar físico de esa isla del ejemplo que les pongo, entonces llévelo a una comparación de una condición espiritual, de una condición natural. Entonces Jesús vino en esa misma condición natural de carne y sangre para poder rescatarlo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, que la venida de Cristo venía con el propósito de morir para rescatarlo a ellos de muerte y que pudieran vivir eternamente. Ese es el propósito del Señor. La victoria sobre el pecado y la muerte. Por eso Jesús fue obediente hasta la muerte,
y por su muerte en obediencia trajo la vida eterna para nosotros. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estas son palabras profundas que es bueno que usted estudie, analice, ore, porque dice aquí, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el hombre por temor a la muerte se somete a esclavitud. Y por eso que usted ve que muchas personas se someten en un sistema de esclavitud porque no quieren muerte. Porque el hombre hace cualquier cosa para mantener su vida. Por eso es que una persona va al brujo, al hechicero, no quiere morir y busca cualquier cosa, independientemente que sea, pero quiere preservar su vida. Entonces así estaba el hombre, sujeto a servidumbre por el temor a la muerte. Entonces estaba sujeto a la obra de las tinieblas por temor a la muerte, hasta que vino Cristo y lo rescata. Gloria al Señor. ¿Qué logró Jesús con su sacrificio? Vida eterna. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la Biblia está hablando que el Señor muestra cómo nosotros podemos ir al Padre, regresar al Padre. La vida eterna es mediante Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesús es el medio por el cual nosotros retornamos al Padre. Entonces realmente este camino no es sino un modo de vida para volver al Padre. Porque Adán y Eva se alejaron del Padre por el pecado. Nosotros regresamos al Padre por la obediencia. Y para eso Jesús hizo la provisión, para que por medio de Él regresáramos al Padre. O sea, volver a nuestros orígenes en Dios. Eso es profundo. Eso habla de que el propósito de Dios es que nosotros retomemos nuestra posición original como hijos de Dios, conforme al hombre creado en el Edén. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo debemos responder a todo esto? Bueno, aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 19, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la Biblia habla de nuestra confesión. Confesar el señorío de Jesús sobre nuestra vida. Y esto es muy importante que usted pueda analizarlo, porque aquí la Biblia está hablando del señorío de Jesús. Hágase la pregunta, ¿será que Jesús es Señor de su vida? ¿O solamente usted quiere usar a Jesús para salvarse? Cuando hablamos de que sea el Señor de nuestra vida, esto habla de un sometimiento por amor. O sea, el señorío de Dios en nosotros. El señorío de Jesús en nuestra vida. Reconocer que Jesús es quien tiene señorío, gobierno sobre nuestra vida. Si el gobierno del Señor Jesús no está en tu vida, entonces allí tu salvación está en juego. Esto es una cosa muy seria. La gente piensa que no, ya recibieron a Cristo y están contentos para la vida eterna.
No, si usted analiza bien el texto habla bien claro. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, seremos salvos. Entonces, habla del señorío y está hablando de la vida resucitada. O sea, la vida que trasciende la muerte. Cuando usted entiende la vida que trasciende la muerte, entonces usted puede experimentar la vida eterna. Eso es lo que nos habla este texto, que es bastante profundo, y ojalá usted pueda dedicarse a orar en este texto y Dios te va a revelar muchas bendiciones. ¿Cómo debemos responder? Con gratitud, vivir en obediencia y adoración a Dios. Decirle: Señor, aquí está nuestra vida, aquí estamos delante de ti para que operes de una manera extraordinaria. Nosotros queremos obedecer tu palabra y caminar absolutamente contigo en todo tiempo. Eso es lo que nosotros debemos responder, y que tu vida sea una vida de obediencia y de adoración, exaltando su grandeza y su poder. Como conclusión, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Te atreves a confesar esa verdad? ¿Te atreves a vivir esa verdad? ¿Será que tú puedes decir que tú estás crucificado juntamente con Cristo? Que ya no vives tú, sino que Él vive en tu vida. Es importante concluir esto y mirar cómo nosotros podemos vivir con esta verdad en nuestra vida. Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que hemos estado compartiendo este pasaje, y vamos a dejar hasta allí, y el próximo lunes continuamos, porque esto es fascinante y no quiero correr con esta formación. Espero que usted pueda haber disfrutado todo lo que Dios nos ha hablado. Mire el video nuevamente, escúchelo con atención, analice cada palabra que Dios nos dio, mire los textos bíblicos, y sé que va a sacar bastante provecho de esta formación del día de hoy. Así que pues damos gracias al Dios Todopoderoso, que en esta tarde, esta noche, Dios ha estado con nosotros de una manera extraordinaria.